Advertencia. Este podcast puede causar alergia a la corrección política, picazón de conciencia y ataques de pensamiento crítico. Aquí no venimos a quedar bien con nadie. Venimos a decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Bienvenidos a Políticamente Descorrecto, donde el único principio es no tener principios. ¿Qué hay, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues están en su podcast Políticamente Descorrecto y este es el episodio número 3. Y en esta ocasión me acompaña un buen amigo de la infancia, mi amigo Dani Saucedo. ¿Cómo andas, hermano? ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Todo chido, ¿qué andamos? Eso. A gusto. Ahí va, una lluvia de preguntas para presentar a nuestro amigo Dani. Dani, ¿tu nombre completo? Eduardo Daniel Saucedo Carrillo. ¿Edad? 34 años recién cumplidos. ¿Tu profesión? Estudio, soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en educación y mucha experiencia en el rubro. Correcto, ¿y te dedicas a? Me dedico actualmente a dos cosas, a lo público, a lo privado. Tenemos la oportunidad de estar al frente de una institución educativa, un CEBETA, una preparatoria federal, y tenemos un negocio de turismo con propósito donde creamos experiencias para extranjeros acá en México. Correcto, el famoso Impacta, ¿no? Impacta México, @Impacta México AC. Órale, para que sigan también Impacta México. Dani, a ver, sobre política, posición política, derecha, izquierda, centro. Yo creo que es una buena pregunta. Para mí ya la izquierda, la derecha y el centro ya no son características que puedan definir la política. Yo creo que hoy día el mundo se rige por gobiernos globalistas y gobiernos nacionalistas. Ok. Profeminista, contrafeminista, neutral. No, yo creo que a favor de los derechos de las mujeres, pero sí con cierta regulación por algunos casos que ahorita podremos comentar. Ok. Va que va. Bueno, pues ese es Dani Saucedo. Para ahondar un poquito más en por qué invité a mi amigo. Mi amigo yo lo conozco desde que vamos en prepa, ¿verdad, hermano? Sí, desde En prepa. Échale, tenemos ahorita 34 años. No tienes pedo con tu edad, ¿verdad? Ok, tenemos 34 años, somos de la misma generación. Entonces ya estamos hablando de que nos conocemos desde hace más de 15 años, ¿no? Más o menos. Pues échale 15 a 30, son 19, si la matemática Sí, no ya, falla. 19 años de conocernos. Y como todo en la vida, ha habido momentos en donde hemos coincidido más, nos hemos frecuentado más, incluso hemos compartido proyectos, hay momentos en donde nos hemos distanciado, pero tenemos algo en común, que compartimos un mismo núcleo de amigos que sí nos frecuentamos más o menos, y es un grupo bien diverso con pensamientos muy encontrados, formaciones distintas, incluso vivimos hoy en diferentes lugares, y bueno, pues eso enriquece el acervo cultural de cada uno de nosotros, porque nos reunimos muy frecuentemente y hablamos de un chingo de cosas y con Dani no ha sido la excepción. Hemos podido platicar sobre un montón de cosas, él tiene sus pensamientos muy distintos a los míos, en otras cosas también coincidimos y vamos a ver en este tema, a ver cómo nos va, a ver qué tanto coincidimos, qué tanto no. El tema se llama cuotas de género, pero aprovechando del tema, vamos a tratar de tocar algunas otras cosas que se han presentado durante esta semana, porque ya saben que la agenda política, social es bien cambiante, todos los días se va actualizando y salen nuevas declaraciones, nuevos hechos, y bueno, vamos a tratar de hacer un hilo con respecto del tema. Primero, mi Dani, ¿qué sabes sobre las cuotas de género? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, pues las cuotas de género entiendo que se definen como ese espacio que se le brinda a la mujer para poder ocupar cargos de elección popular y equilibrar un poquito la balanza en términos de representación en los diferentes espacios pues, que hay, ¿no? Cargos de elección popular para el Poder Ejecutivo, Legislativo y pues ahora también para el Judicial que entran en la dinámica de las elecciones. Correcto, y supongo estás a favor. Creo que sí es importante, digo, tengo ciertos puntos ahí que valdría la pena comentar, pero creo que sí es importante las cuotas de género porque pues han ayudado a visibilizar un poquito más a la mujer en estos cargos y reducen pues brechas de desigualdad histórica. Al final lo aspiracional viene pues en los referentes, ¿no? Y si las mujeres llegan a estar en esos puestos de poder, entonces se vuelven referentes y entonces sí se empieza a reestructurar culturalmente pues, la sociedad para poder ser, para que los niños puedan aspiracionalmente, niñas en este caso, acceder a estos cargos de poder. A ver, está interesante, se están tocando dos puntos que a mí me llaman la atención, que es la famosa frase que ya lo he dicho otras veces que a mí me hiperzurra, que es la deuda histórica, y se toca el punto de que las cuotas de género se
aplican actualmente en nuestro país en el ámbito público, todavía no ha llegado al ámbito privado, pero ya hay algunos esbozos de proyecto en donde en otras naciones las cuotas de género ya trastocan también a la iniciativa privada. Pero antes de llegar a ese punto, quiero ponerle nombre y apellido para que sea más interesante el por qué estamos tocando este tema, y es un caso muy particular de Michoacán, que también se ha presentado dinámica similar en algunas otras partes de nuestro país. Y es que desde ahorita ya se está sorteando los diferentes nombres que pudieran llegar a las candidaturas para la elección de 2027, en donde en Michoacán se elige al próximo gobernador o gobernadora. Y particularmente se habla del caso de Morena, porque como en prácticamente todo el país, pues la marca a vencer es Morena. En el caso de Michoacán, pues ahorita con una hegemonía pues, importante, en las pasadas elecciones se llevaron prácticamente todos, si no mal recuerdo, se llevaron todas las diputaciones locales y federales. Solamente Uruapan fue la única que se salvó, en donde ganó el candidato independiente, pero de ahí en fuera arrasaron con todo, por lo cual pues se vislumbra casi un inminente triunfo de Morena en el 2027, aunque pues en política todo puede cambiar, ¿no? Pero bueno, la candidatura de Morena a la gobernatura pues es ahorita la que causa más fervor, la que causa un poquito más de discusión. Y bueno, la discusión, para quienes no conozcan el caso, no estén muy inmiscuidos en el tema, es la siguiente. Hay un líder político de Morena, de una fracción de Morena aquí en Michoacán, que actualmente es senador de la República, se llama Raúl Morón. Raúl ya pudo haber sido gobernador del estado de Michoacán si no hubiera sido porque alguien de su equipo o varios la cagaron en el pasado proceso electoral, donde fueron las elecciones a gobernador, que fue en el 21, y por un tema de fiscalización, finalmente a Raúl le quitaron la posibilidad de ser elegible como candidato, y en ese momento se monta el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, y queda él como gobernador. Desde ese entonces, pues ya como que se quedó una sensación en el ambiente de que a Raúl pues ya se la debían, ¿no? Y parece ser que esta pinta como la buena para él, parece ser. Porque resulta que después de que queda Alfredo Ramírez Bedoya, el actual gobernador, hay una separación entre el actual gobernador y el actual senador, y pues ahora no se llevan. Hay una división, una ruptura ahí al interior de Morena, y el actual gobernador tiene pues una debilidad, la debilidad de que no tiene un perfil competitivo en contra de la figura de Raúl Morón. Todos los perfiles que postula o avienta el actual gobernador pues salen rebasados 2 contra 1 o 3 contra 1, hasta 4 contra 1 en las encuestas en contra de Raúl Morón. Por lo cual, pues está sacando una vieja confiable. La vieja confiable es: no te puedo competir, me aprovecho de las cuotas de género, y ahora están pidiendo que forzosamente sea una mujer la que sea la próxima candidata de Morena. Esto evidentemente sacaría automáticamente de la jugada a Raúl Morón, y ahí sí pudiera tener una posibilidad del grupo del gobernador, porque pues sí, la pelea, digamos, entre mujeres, tanto del grupo de Morón como del grupo del actual gobernador, pues está relativamente pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es más o menos el caso. Ahora, mi postura sobre lo que le acabo de preguntar a Dani, en alguna otra ocasión creo que lo había comentado, es en contra. Yo soy de las personas que digo que las cuotas de género no deberían de ser. Reconozco que existe, por supuesto, un machismo, micromachismos, medianos machismos, macromachismos en diferentes partes de nuestra sociedad, eso existe. Por supuesto que existe una sobajación de los derechos de las mujeres, no solamente en política, sino en prácticamente todas las aristas de la sociedad. Existe eso históricamente, actualmente también lo existe. Lo que critico es que las cuotas de género sean el camino para poder de alguna otra forma llegar al punto en donde exista esa igualdad sustantiva del acceso a los derechos políticos sociales entre hombres y las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque es algo muy similar. Voy a tratar de meterme en esta comparación, mi querido Dani. A ver, tú qué consideras. A mí se me hace un poquito similar a lo que está pasando en cuanto a la materia de seguridad. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en seguridad, tú dices, a ver, el gobierno pasado, el gobierno de Felipe Calderón e incluso el del presidente Enrique Peña Nieto, contaban con un organismo que era la Policía Civil. Esa Policía Civil era la Policía Federal. En ese entonces se permitía la incursión de un poco la milicia, un poco de la Sedena, pero controlado. No se le entregaba la seguridad pública a la milicia, no se le entregaba la seguridad pública a la Sedena.
Sin embargo, sí se permitía que mediante ciertas reformas y ciertas digamos, permisos que se concedía el Congreso de la Unión, pudieran ingresar en materia de seguridad pública. Morena, la izquierda, criticó mucho eso porque decía que se estaba militarizando el país. Después, cuando entra Morena, entra el presidente de la República pasado, Andrés Manuel López Obrador, termina por iniciar un proyecto en donde se le entregaba ahora totalmente el control de la Guardia, de la Policía Civil, en este caso la Policía Federal, a la Sedena, ahora llamada Guardia Nacional. Ahora con la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, eso termina por consumarse. Ya totalmente la Guardia Nacional es absorbida por la Sedena, es un mando militar y ahora ya tenemos lo que en su momento se presumía por parte de la propia izquierda, que era la militarización del país. ¿Qué tiene que ver esto con el caso que estamos comentando de las cuotas de género? Es lo siguiente, una de las críticas que se ha hecho sobre este tema es lo siguiente. Si tú le entregabas el control de la seguridad de nuestro país a la Sedena, el día de mañana, ¿cómo se lo ibas a poder quitar? Pensando en que en ese momento era algo pues, necesario, quizá no había otra salida, era la única salida. Pues tú, ok, dices, a ver, para sacarnos del pedo actual que tenemos de la inseguridad, entreguémosle las llaves de la seguridad como una medida temporal, no una medida definitiva, como una medida temporal, entreguémosle la llave de la seguridad nacional a la Sedena para que nos saque de este pedo y en algún momento quizá volveremos al esquema de una policía civil. Eso es lo que en su momento se argumentó, incluso ahora sigue siendo de alguna otra forma como que el clip detrás de el discurso que se avientan para justificar el que hoy sea totalmente una policía militarizada. Ahora, en el caso de las cuotas de género, nace más o menos de una forma similar. Nace diciendo, a ver, existe una disparidad en el acceso de los derechos entre hombres y mujeres, hay un tema cultural en donde no se normaliza que participen las mujeres en política y por eso vamos a obligar a través de leyes que ahora forzosamente mitad de hombres y mitad de mujeres tengan que participar en política. Entonces, ahora les entregamos las llaves de la democracia en algún sentido a las mujeres porque en esta empresa que se llama cuotas de género o equidad de género, ellas tienen siempre una acción más que los hombres. Es decir, cuando conformamos los congresos, por ejemplo, si existiera un congreso de 41 personas, forzosamente 20 y 20 van a ser hombres, mujeres, pero siempre el excedente va a quedar a favor de la mujer. Es decir, ellas siempre tienen el 1% de la acción a favor, hablando como si fuera una empresa, ¿no? Las llaves de la democracia las tienen en toma las mujeres ahora. Y el problema es, el día de mañana, pensando en que esto era una medida temporal, les llamaban discriminación afirmativa y era una medida temporal para culturalmente ir normalizando la incursión de las mujeres en política para que después ya no sean necesarias esas medidas, al igual que lo de la seguridad, por eso aquí la analogía que trato de hacer, y que cuando se quitara eso, pues ya no hubiera necesidad de estas obligaciones legales y culturalmente de manera normal pudiéramos elegir hombres y mujeres por igual. El problema y mi pregunta es, ¿cuándo vamos a poder ahora que las mujeres están, con esta palabrita que está muy de moda, empoderadas, que están en la cima, en donde ahora tienen el 1% de la acción de la empresa y que además tienen a su favor la presión social, el estigma social, las transnacionales, las empresas globalistas, los medios hegemónicos, el discurso global está a su favor? ¿Cuándo carajo les vamos a poder quitar ahora eso para decir, espérense ya, este es el momento de evaluar si todavía sigue esa cultura machista en donde no es posible que un hombre pueda ver a una mujer encumbrada en algún puesto público? Es momento de echar para atrás esas leyes que obligan a cierta equidad siempre a favor de la mujer y ahora ya que la propia cultura permita que, o las propias capacidades permitan que un ciudadano elija fuera del género quién quiere que lo represente, si es un hombre o una mujer. Ahí es donde yo meto un poquito de analogía. ¿Tú qué piensas de esto, mi Dan? ¿Estoy muy loco en lo que estoy comentando? No digo, como dice la chaviza, has dicho algunos factos importantes y voy a rescatar algunos de los que yo creo. Las leyes sí modifican la cultura. De hecho, las leyes moldean, mejor dicho, la cultura de la sociedad. Su comportamiento, su actuar, etcétera, ¿no? Y ejemplos hay muchos a nivel global. Otro facto importante, el tema de las cuotas de género no es un tema de vanguardia, quizás lo es para México, pero es un tema que se ha aplicado en el mundo
de manera muy, muy diversa, con diferentes enfoques, algunas cuestiones por ahí relevantes. Recuerdo un caso que yo había leído, Ruanda, ¿no? Un país africano con un nivel de desigualdad muy alto, donde actualmente pues tienen una representación en los parlamentos, en los congresos del 60% de las mujeres, ¿no? Esto a que ha ayudado en un país con tanta desigualdad, donde también se reproduce el machismo, a que, bueno, esos estereotipos de machismo, esas cuestiones de roles de género, de que el hombre al trabajo, la mujer a la casa, se puedan ir modificando, porque a partir de este modelo aspiracional que yo te decía, de que la mujer pueda ver que sí puede llegar a esos cargos de representación, entonces culturalmente se va modificando, ¿no? Y te va generando condiciones de igualdad. Coincido en algo, y ahorita que mencionaba mi postura, pues las cuotas de género, primero, no nos deben asustar, o sea, es un tema que no es nuevo, que existe en todos lados, ¿no? Segundo, ¿garantizan accesibilidad al poder? Pues sí, de cierta manera. ¿Garantizan un buen ejercicio del poder? Pues no. Digo, ni con cuotas ni sin cuotas, ¿no? Yo creo que el enfoque que se debe de tener cuando se hacen este tipo de reformas, pues tienen que ser un poquito más integrales y transversales, y no solamente visualizar la parte electoral de representación, sino a lo mejor meter algunos candados que permitan vincular algunos otros sectores, por ejemplo, la educación. Considero que es muy importante que las personas que nos representan pues tengan que tener, independientemente de que puedan ser liderazgos natos, sin a lo mejor la oportunidad de haber estudiado, etcétera, sí creo que debe de existir algún tipo de mecanismo de poder garantizar que las personas que llegan a los cargos de poder pues tengan pues un poquito de idea, al menos de la función que desempeñan, ¿no? Porque al final las cuotas de género sí garantizan representación, no garantizan un buen ejercicio de representación. Esa es la realidad aquí y en el mundo, y mencionabas algunos otros datos interesantes, que es muy real. Hay países que llamamos nosotros del primer mundo, ¿no? Los países nórdicos, que tienen cuotas de representación de la mujer en el sector privado, y funcionan bien, y nosotros hasta los tomamos en algunos discursos como ejemplo, ¿no? La 4T ha tomado ejemplos de Dinamarca, un país que tiene un enfoque demócrata social muy interesante, y que muchos pensarían que no. Entonces, al final creo que la reflexión debe ser, ok, no es malo, pero no debería, en mi punto de vista, no es malo el tema de las cuotas de género. Sí ayuda culturalmente a reducir brechas de desigualdad, pero tampoco garantiza ningún buen ejercicio de la representación. Entonces, creo que a los legisladores o los que generan estas cuestiones, pues les hace falta como ver un poquito más transversal a lo mejor las reformas que realizan. Ahora, mencionabas de hasta cuándo. Pues esa es una buena pregunta. Digo, al final la pregunta quizás no debería ser hasta cuándo, debería ser cómo podríamos hacer que el ejercicio se realice de buena manera, ¿no? Aquí no, yo creo que tú no tienes ningún problema, ni yo tengo ningún problema en que nos represente una mujer. Hoy tenemos una mujer presidenta. No es el tema de quién nos representa. Creo que la pregunta debe ser cómo nos representa, sino que nos representen pues, con conocimiento de la función, con una perspectiva pues, social, de los intereses del pueblo, de la comunidad, de la gente que menos tiene, de la empresa. O sea, personas que realmente sepan que están realizando en su función. Entonces, ahora el tema de Michoacán, bueno, estamos, ¿cómo se llama el programa? ¿Política incorrecta o cómo? Políticamente descorrecto. Políticamente descorrecto. Pues bueno, ¿qué puedo decir de esto, no? Yo soy un funcionario público del gobierno federal que entra a un cargo pues por mérito. Yo hice un examen para llegar a mi cargo, competí contra compañeros y no hay nada político en mi cargo, es un tema 100% técnico. Sin embargo, obviamente estamos un poquito metidos, nos gusta el tema público. Pero sí hay grilla. No, sí hay grilla, pero es grilla magisterial. Y sí, la grilla magisterial de repente toma bandera, pero el maestro es muy consciente. Entonces el maestro, tú le indicas por quién votar y él va a hacer lo que él considere. Y creo que eso es bastante bueno. Digo, yo nunca he indicado por quién votar, ¿verdad? Pero sé que hay grupos... Por ti. No, porque mi cargo no es de elección. O sea, yo realicé un concurso académico de conocimientos y competí contra otras personas. Pero a lo que iba es que no podemos ignorar los que estamos un poquito metidos en la política, y si se ofenden los que nos escuchan, pues ni modillo da.
así es esto Es que y los debe de ser. Morena son bien pinches chillones. Y debe ser, no, también los del PRI, los del PAN, Bueno, todos, sí, todos también, los que sí. ejecutan Pero el pues ahorita poder, son que los que estén están en el poder, pues son los que hay que criticar. pero bueno, al final son espacios públicos y están sujetos a crítica. Y así debe ser. Hay que aguantar vara. Y lo acabas de decir, muy claro para los que no estén dentro de la política, el tema es muy sencillo. Es el gobernador contra el senador Raúl Morón, una lucha de poder. Por eso también el cambio en la Fiscalía del Estado. Se supone que el licenciado Adrián López Solís, ¿cómo? ¿Sí es El Adrián? fiscal, El ex fiscal, fiscal ya ex casi. fiscal casi, pues todavía le quedaban algún tiempo, ¿no? Bastante, Le 4 quedaba todavía años, algún creo. tiempo, años, si no me equivoco, y bueno, ¿por qué sale? Pues precisamente son jugadas en el poder para tratar de defender los intereses de quienes hoy lo ejercen, que es el gobernador, y bueno, está esa pugna por ahí entre estos dos grandes grupos de Michoacán, pues por ver quién va a ocupar. Lamentable que los que defienden las cuotas de género piensen que realmente la bandera es por la cuota de género, realmente el tema es el poder, siempre ha sido el poder, y pues incomoda la verdad, pero pues esa es la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues bueno, vamos a ver cómo los alinean a nivel federal. Ya entiendo que alguna vez hubo algún esfuerzo, me parece que hace tiempo vi una foto de Adán Augusto, precisamente con ellos dos, tratando como de conciliar. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, algún tercero en discordia o un perfil mujer del senador Raúl Morón. Ya veremos cómo se configura. Creo que la virtud que tuvo el senador en su lectura política hace algunos años fue pues irse con Claudia. Recordemos que Raúl Morón fue el primero que arropó, incluso antes de que lo hiciera el mismo comité estatal de Morena, el primero que arropa el movimiento de la doctora Claudia Sheinbaum. Y, y pues ese fue el gran acierto político del senador en aquel momento. Y pues bueno, vamos a ver, la disputa está entre ellos. El tema de Michoacán, repito, para los que no entienden mucho de política, con manzanas muy claras, es el poder. Las cuotas de género es la bandera, por un lado. Por el otro lado, pues es la meritocracia y que no es tiempo y que se debe de... Es el poder, al final. Si pones en balanza, están luchando el poder por la candidatura, porque efectivamente hay una posibilidad muy grande de que continúe el oficialismo en el poder en Michoacán. Entonces, ustedes tienen la última palabra y ustedes A tomarán ver, su Dani, decisión. vamos a entrar entonces a ese punto en particular. Quiero que tomes tu postura sin bandera política y sin bandera partidista. Sale el gobernador actual a decir con su grupo político, tiene que ser una mujer, ya lo dijiste tú, por motivos políticos. No porque realmente quieran que haya una mujer, es por motivos políticos, esa es una realidad. Y del otro lado responde el senador Raúl Morón, ni madres, que no sea ni por género, ni por edad, ni por sexo, ni por nada de eso, que sea por pura capacidad, vámonos a una encuesta y el que salga mejor, que sea el próximo candidato de Morena. Te interrumpo un segundo, porque el gobernador para la candidatura de Morelia, cuando se estaba jugando, no propuso una mujer. Propusieron y empujaron el tema de Torres Piña. Está claro que es por motivos políticos, pero incluso ahorita vamos a hacer un zoom en eso, pero primero quiero que tú me respondas sobre lo que acabo de comentar. Tú hacías como ciudadano por fuera, ¿qué dirías? ¿A favor de lo que dice el gobernador? ¿Le compro su discurso de que, sí, que sea una mujer gobernadora? ¿A favor de lo que dice Morón, que dice, ni madres, aquí pura capacidad, no importa si es hombre o mujer? ¿Tú qué dirías? ¿Quién tiene razón, uno o el otro? ¿Por quién te inclinas? Yo creo que en política es que no podemos, Fuera de menos, bandera menos política. siendo uno funcionario público y etcétera, porque yo sí creo en el tema de las cuotas de género, sí creo que ayudan a reducir la brecha histórica que ha existido de desigualdad en el acceso al poder y a las posibilidades, que va relacionado, repito, con temas culturales. Creo en eso. El momento, pues está pues en esa pugna y han radicalizado el discurso. ¿Qué creo que puede pasar? Y creo que es mi postura, porque al final no es verde o blanco, creo que se tiene que pensar lo mejor para Michoacán. Yo creo que sí se va a terminar posiblemente dando el tema de la cuota de género y posiblemente en la negociación vaya una persona del senador, ¿no? Entonces, yo creo claramente en las cuotas de género.
lo dije desde el inicio, mis reservas van más en términos de la forma de representación, el cómo representan, que el sí o no o el qué. En el qué lo creo Ok. y pues es una jugada del gobernador, quizás no estoy de acuerdo, pero en mi pensamiento ideológico, no político de momento, en mi pensamiento ideológico, pues que le den para adelante. Digo, nunca nos ha gobernado una mujer, ¿no? Ahí va. Dani no se quiso mojar, pero entre palabras lo quiso decir y yo creo que hay No, lo un acabo de decir, poco, que vaya. un Que vaya y poco que se pongan de nublado acuerdo. por la ideología o no, tal vez. Ahí, lo voy a decir porque con mucho respeto, porque yo sí digo que en este caso en particular, en la retórica, no los motivos que los fundan, porque los motivos son políticos, los motivos es se quiere mantener o un grupo se quiere mantener el otro, o llegar el otro más bien. Pero en la retórica de este caso en particular, el senador tiene toda la razón. El senador tiene toda la razón. El senador está hablando de lo que yo estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos queremos que pasen sobre la gente que llega a representarnos. Nos vale madre, y hace rato lo dijiste tú, mi querido Dani, si es hombre, si es mujer o lo que sea. Lo que queremos es que sea un buen gobernador o un buen gobernante, independientemente de lo que sea. Las tablas para los ciudadanos, en todo caso, es lo que nos importa. Y hoy e incluso con estadísticas, ahorita lo vamos a hablar, eso está demostrado que hoy a los hombres en particular, que son los que se nos tachan de misóginos, machistas y que aparentemente no pudiéramos ver a una mujer encumbrada en algún puesto público, somos los que hemos votado por mujeres en su mayoría y no, hemos normalizado que hoy una mujer pueda llegar a algún puesto público, pero no nos interesa si es mujer o es hombre. En el fondo, a los hombres y a las mujeres lo que nos interesa es que sean buenos gobernantes, al margen de su género o de cualquier otra situación. Y lo que más me molesta de este caso, mi Dani, es lo siguiente, es que como casi en todos los casos, por lo menos que yo he estudiado, que se hacen virales o que se hacen conocidos de la discusión pública y que tienen que ver con esta cuestión de cuotas de género o la posibilidad o el hecho de que una mujer haya arribado a algún poder político, es que las cuotas de género son utilizadas para sus fines políticos y no como una bandera real. La propia izquierda, que son los que han creado Pues así o es la han... política, ¿no? También pasa en la Pero derecha. hay que criticarlo. Es increíble, por un lado, que, por ejemplo, las mujeres que están siendo levantadas como una posibilidad de que lleguen como candidata por parte del grupo del gobernador, se presten a el interés de un hombre, porque es un hombre, el gobernador actual, para poder, a través del discurso de la cuota de género, llegar al poder cuando saben perfectamente bien que es por una disputa política, no es porque genuinamente al gobernador y a su camaradilla le interese que llegue realmente una mujer. Y casos, pues hay varios, como tú acabas de mencionar el de Morelia, en donde no precisamente les interesa que sea una mujer. Está claro que es por una disputa política y que una mujer se preste en nombre de la equidad de género, con las cuotas de género, a través de esta, pues siempre, la izquierda, siempre a través de la coerción del Estado, a través de la cuestión de la coerción del Estado, que se use un tema tan sensible como la equidad de género para que se le cumplan los intereses de un hombre. Tú, ¿cómo pudieras entender este fenómeno? ¿Lo justificas, no lo justificas o lo entiendes de otra manera o coincides conmigo? No, no lo justifico, pero lo entiendo. Al final, pues es el grupo en el poder y quiere permanecer en el ¿Y poder. se te hace bien que una mujer se preste a una situación así? Es que más que la decisión ¿O individual, crees que no lo ven que sea así? es que la política no se configura por decisiones individuales, la política se configura por decisiones de grupo, por decisiones de equipos. Entonces, al final, creo que más bien el pensamiento es, pues están en el poder, quieren permanecer en el poder, continuar en el ejercicio del poder, porque pues el poder es el poder, ¿no? Ahora, esos ejemplos de tomar una bandera y tomar acción por otro lado, pues pasa en muchos lugares. Entonces, el poder yo ahora que yo estuve en cuadros políticos con ustedes y uno que está allá de fuera, pues tiene un poquito más, pues la visión a lo mejor y la libertad, porque hay que decirlo, ¿no? Pertenecer a un grupo de poder o a un grupo político compromete y es la realidad. Y quien no comprometa, pues es porque no pertenece. Y a quien no se comprometa, pues es a quien van a ir sacando de la jugada. Entonces, con esa visión un poquito más generalizada, de mayor libertad, puedo concluir
en la guerra por el acceso al poder, pues todo se vale. Fíjense, les voy a contar una historia me acordé. Yo fui, pues, líder juvenil de una asociación política con nuestro amigo Eder. Él me invita a participar hace algunos años. Y bueno, yo pertenecía a un grupo de liderazgos juveniles de aquí del estado de Michoacán, que eran de diferentes partidos. Nos juntábamos e invitábamos políticos de todas las fracciones, ¿no?, a sentarse. Pero fíjense la reflexión tan interesante. Yo le preguntaba en esa mesa, era una mesa corta, 10 personas y la persona, ¿no? El político de poder, exgobernadores, expresidentes municipales, senadores en turno, presidentes en turno. Lo único que sí nos faltó sentar fue al gobernador en turno. Y yo le preguntaba, señor, era hombre, el discurso siempre, en ese tiempo yo tendría unos 23, 24 años. Señor, en su discurso, pues ustedes siempre hablan, pues, de que los jóvenes deben de representar la bandera, ¿no? Que los jóvenes tienen que estar, que los jóvenes son el presente y el futuro, y el discurso político de la bandera de juventud. ¿Por qué no permite y por qué no hay en su equipo jóvenes? ¿O por qué no permiten que en los cargos de elección popular participen jóvenes en su grupo político? Y la respuesta pues me dejó un poco frío y hoy la entiendo con esa frialdad y con una sonrisa en la cara me dice, ay hijo, el poder no se cede, el poder se roba. Entonces, si los políticos piensan de esa manera, Frívolo. si los políticos piensan de esa manera tan frívola, y que es real, mentiras no nos dijo, creo que fue una enseñanza política bastante importante, pues creo que la sociedad debe de entender y debe de tener esa habilidad de identificar liderazgos natos que no estén tan comprometidos políticamente, porque al final pues todos van a tener un equipo, un grupo, y es válido, es normal, no pueden gobernar solos. Pero sí tener como esa habilidad de diferenciar políticos sin tantos compromisos, políticos que emergen de forma natural, políticos que no responden a intereses de superiores o de líneas políticas más arriba, políticos que, pues, que tengan un compromiso social más orgánico y no tan acartonado en el discurso, etcétera, ¿no? Entonces, esa es el gran tema y pues la pregunta se responde sola, ¿no?, a lo que yo te digo. Entonces, si tú me lo preguntas, yo genuinamente creo, repito, en las cuotas de género como un mecanismo para reducir en el tiempo la desigualdad social y cultural, pero no como la solución a los problemas. La solución es con gente capacitada, con gente preparada. Ok, acabas de dar en el punto y en eso estoy totalmente de acuerdo. Fue vendida en su momento la cuestión de las cuotas de género como una medida temporal. Hace rato también yo lo comentaba. En sus inicios se vende como una medida temporal para empezar a reducir la brecha de participación política, en este caso entre hombres y mujeres, ¿no? Para que se normalizara la presencia de hombres y mujeres por igual en cualquier puesto político. Y se vendió como la gran solución. Ese es el gran problema y eso es lo que yo critico. No se vendió como una manera de, o como un mecanismo de no, se vendió y se sigue vendiendo como la solución para resolver el problema de las brechas que existen de participación o existían entre hombres y mujeres culturalmente en la política de nuestro país. Es un tema bien interesante porque a nivel global, yo que trabajo un poquito con algunos temas globales, yo me he podido percatar que hay muchos países que tienen cuotas de representación y que a veces partidos que están en contra en México de las cuotas de representación dicen debemos de ser como Dinamarca, ¿no? Un ejemplo en el tema de salud, ¿no? Hablaban de que México tendría un mejor sistema de salud que el de Dinamarca, pero la realidad es que el de Dinamarca no es un sistema de salud perfecto, o sea, hay temas bien complejos donde tienen ellos hasta problemas incluso del acceso a las especialidades, ¿no? De hacer filas en tiempo muy largas como pasa aquí en México o no tienen un acceso tan directo a la salud. Hay países muy desarrollados, tomando ahorita este ejemplo de la salud, hay países muy desarrollados que no tienen acceso a salud de forma inmediata como nosotros lo tenemos ahorita, la posibilidad de ir a un SIMI, de ir a una farmacia del ahorro a un costo bastante bajo. Hay países donde el acceso a la salud es bastante caro. Entonces, ¿queremos realmente ser como Dinamarca o como Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia? ¿O queremos
un México con un acceso más democratizado, pero de calidad. Entonces son temas bien, bien interesantes que la gente a veces desconoce, pues porque se entiende, ¿no? Pues estudias México, tu entorno, tu contexto, pero es importante ver los ejemplos y referentes a nivel global para poder entender que no hay cosas buenas o claras, o buenas o malas, perdón. Bueno, sí las hay, pero más que tomar que el tema de las cuotas es bueno o malo, es cómo hacemos que sea bueno. Los que creemos que son importantes, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, promoviendo, empujando perfiles capacitados, no el líder de la colonia que es muy bueno y jala gente, sino quizás perfiles pues un poquito más técnicos que entiendan el funcionamiento sistémico del país o del rubro al que van a representar, ¿no? Entonces yo creo que la ruta es perfiles con no tantos compromisos políticos, los menos compromisos políticos posibles, empresariales, y creo que de esa manera es la única forma que podremos transitar a gobiernos y representaciones pues un poquito más orgánicas, de mayor impacto, ¿no? Un ejemplo claro, ahorita me acordé, el ejemplo de que está muy de moda en Latinoamérica. Marcó un hito importante en la historia del mundo contemporáneo, de la democracia y de las formas de representación, y es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele crece a ser presidente de la República pues, de una forma natural y rapidísima. No hizo una carrera política tan larga para poder acceder al poder Es joven. en El Salvador. Él fue alcalde, si no me equivoco, de un pequeño municipio, no fue gobernador, me parece, y ya de ahí saltó directo hacia la presidencia de la República, lo que le permitió llegar con pocos compromisos políticos, con pocos compromisos empresariales, pocos compromisos globales y diplomáticos, y marca un hito en el tema de la seguridad, porque bueno, si ustedes estudian un poquito la historia de El Salvador, los gobiernos que llegaban buscaban hacer lo que los gobiernos ahorita buscan hacer aquí con el crimen organizado, ¿no? A escondidas, porque no lo hacen público, que es negociar. Hay muchos videos en El Salvador de las pandillas haciendo declaraciones en los medios de comunicación de que pues se iban a portar bien, de que no iban a asaltar, de que no iban a... porque el gobierno buscaba esa negociación. Llega un dictador, si le podemos llamar ahora así, porque bajo el concepto ya es un dictador, bueno, se transformó en un dictador ya, llega al poder y rompe completamente con esa línea de negociación y aplica mano dura, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos en el mundo de cosas que están pasando. También la realidad es que el mundo, hablando ahorita del tema de las cuotas de género, y este es un tema de un movimiento, en la academia le llaman, son movimientos como filosóficos de pensamiento que buscan modificar estructuras sociales y culturales. Yo creo que has escuchado el movimiento woke en los Estados Unidos, y Totalmente en contra. el movimiento woke lo que hace es como, los que no saben, voy a intentar definirlo, tampoco crean que soy un experto en el tema, pero el movimiento woke es como esta ideología, este pensamiento de atención a las minorías, de visibilización de las minorías, de representación y de empezar a dar como más importancia a todas esas minorías que han existido en el mundo por muchos años, ¿no? Incluso creando nuevas conceptualizaciones pues que antes pues no existían. Un ejemplo, o sea, siempre ha habido gente interesada en el medio ambiente, pero no existía un target eh, mercadológico que fueran los ambientalistas, ¿no? Y a partir de ahí se generan nuevos mercados, nuevas oportunidades de negocio, etc. Entonces, para mí el tema del feminismo sí es una lucha importante que se ha venido dando, pero de cierta manera este movimiento lo ha agarrado, lo ha arropado a nivel global y empiezan a tener pues estas pugnas, ¿no? en el mundo, porque hoy día pues tenemos en el gobierno más importante del mundo una persona pues completamente conservadora en términos de libertades individuales, anti-woke, declarado abiertamente el mismo presidente Trump, y que viene a poner en tela de juicio y en debate ese movimiento que a nivel global pues estaba creciendo y estaba modificando culturas, estaba modificando sistemas,
Vamos a ver qué pasa, porque, repito, las leyes modifican cultura, moldean, no modifican. Las leyes moldean cultura y la política internacional, el poder en la política internacional, moldea leyes. Ok, Entonces, esa es una idea también que vamos a debatir, pero a ver, quiero ya nada más matar el asunto particular de Michoacán de Raúl Morón y si me permites, mi Dani, esto va dirigido a cámaras. Primero, yo defiendo que existan posiciones a favor, en contra y también ser neutral es una posición. O sea, a ver, yo no critico el que toma cierto pragmatismo y dice, a ver, desde mi pragmatismo, en el caso específico de las cuotas de género, a mí como mujer me vale madre si soy utilizada o no políticamente por un hombre para llegar a un puesto de gobierno. A mí lo que me interesa es llegar y punto. Lo que se me hace condenable es que tú pienses eso, pero salgas y digas otra cosa. Que salgas y digas, no, sí, la lucha de las mujeres y yo estoy totalmente de acuerdo en que haya equidad de género y que las mujeres tenemos que arribar al poder y la próxima gobernadora tiene que ser una mujer, porque realmente no es lo que te está moviendo, no es el móvil que te lleva a que el día de mañana puedas consumar o no la posibilidad de llegar a ser gobernadora. Si lo piensas, está bien, pero no digas una cosa y actúes de otra manera. Eso es lo que me parece criticable. Dos, este mensaje es directamente para el senador Raúl Morón. Lo que usted dijo, totalmente aplaudible. Es así, nada más igual, lo mismo es esto. El día de mañana no vayamos a querer jugar con la carta de la cuota de género porque en ese momento no venga sus intereses personales. Si eso es lo que piensa, con eso hay que quedarnos. Por cierto, es un pensamiento pues muy fuera de moda de lo que hoy la izquierda globalista enmarca. Entonces, aguas nada más, porque si ya dijimos algo, si pensamos algo y lo hicimos público, nos tenemos que sostener en el tiempo, aunque se vale cambiar de pensamiento, pero tendrá que ser justificable. Si esa es su verdadera forma de pensar, es como tiene que conducirse ahorita y el día de mañana si llega a ser candidato a gobernador y después gobernador. Y tres, para las mujeres que están siendo acarreadas por el interés de un hombre con la bandera de la cuota de género y ustedes saben bien perfectamente que no están pues de una u otra manera siendo naturalmente impulsadas por ese sentir feminista para llegar a que una gobernadora sea mujer y solamente están siendo utilizadas por un hombre, por sus intereses políticos y son conscientes de eso, eso es totalmente reprobable y no se vale que tomen la bandera feminista para tratar de alienarlos a sus intereses políticos. Sean claras. Si realmente creen en la bandera feminista y esa es su lucha y así lo han expresado, pues que eso sea lo que los mueva y que eso sea lo que dicte su decisión de si van a ser candidatas o no, o van a competir o no para la próxima gobernatura. Y si no es así, entonces no digan ese tipo de situaciones y mejor manténganse en el pragmatismo. Si esa es su postura, si lo que les interesa es llegar al poder, se vale, no es criticable, se vale y justificable. Yo lo puedo entender. Nomás no le quieran ver la cara de bruto, de bruta a tanta gente que pueden mover en su desconocimiento pensando en que efectivamente la bandera para llegar al poder es la cuota de género que enmarca los derechos de las mujeres. Entonces, ese es mi mensaje para allá. Mato el asunto de Raúl Morón. Antes, yo ¿quieres decir algo solo tú? quiero cerrar y A ver. apostar aquí con nuestro amigo Eder un desayuno. A ver. No perdemos un desayuno. Pero primero nada. dime qué, pues. Un desayuno no pierdes Ajá, nada. sí, pero ¿de qué me quieres apostar? La apuesta es que va a ir con el senador Raúl Morón. La lectura política hay que saberla hacer. Yo les estoy ayudando a que lo entiendan. Hay una alta posibilidad, y por eso quiero apostarlo, a que seguramente la alianza de la representación política de nuestro amigo, pues pueda ser muy posiblemente con el senador Raúl Morón. Pues sí, no hay nada definido. En política no hay nada definido. Todavía ni siquiera sabemos qué es lo que y viene. si no, será pragmatismo puro. No lo puedo justificar, pero bueno, ya dije yo, a ver, repito, no, en mi caso, yo siempre he criticado los polos, los extremismos. Yo creo que siempre una postura mesurada es la adecuada, es mi forma de pensar, y en todo caso, nada más que tus palabras no te tropiecen, que lo que digas coincida con lo que estás haciendo. Y créanme que eso sí es algo que cuido mucho en mi vida, y si el día de mañana tomo una decisión de ese estilo, que ahorita por el momento pues no la veo, pero bueno, puede ser. No me cierro la posibilidad de apoyar a ningún perfil de ningún partido político, tendrá una buena justificación. Pero bueno, eso será en otro momento. A ver, ahora vamos otra vez hablando de las cuotas de género de forma general. Yo defiendo, mi querido Dani, que hoy las cuotas de género deben de desaparecer.
Creo que si en algún momento a lo mejor hasta yo lo pude justificar, quizá también aprobar que pudieran existir como medidas temporales estas discriminaciones afirmativas para que se normalizara el que diferentes personas de índole distinto social pudieran llegar al poder, porque no solamente es género. Hoy en nuestro país existen legalmente 5 acciones afirmativas que obligadamente los partidos políticos tienen que postular dentro de su cóctel de candidaturas para cada elección. Estamos hablando, si no me falla la memoria, es de género, es de edad, es el tema indígena, es lésbico gay y el tema migrante. Son 5 acciones afirmativas que hoy legalmente todos los partidos políticos están obligados en un porcentaje a registrar, de ley. La izquierda en general se ha identificado por eso. Tratan de resumir los grandes problemas de nuestra sociedad siempre en la lucha de algún factor de nuestra sociedad. Hace tiempo, pues era la lucha de clases, ¿no? Pobres contra ricos, el proletariado contra la clase burguesa. Hoy se ha modernizado, la cultura woke ha pulverizado esta lucha social y la ha hecho en infinitas luchas. Es hombres contra mujeres, ricos contra pobres, políticos contra la sociedad, migrantes contra antiinmigrantes, lésbico gays contra heterosexuales, en fin, o sea, está tan pulverizada este tema de la lucha de clases sociales que se puede ir al infinito. Curiosamente, solamente agarran ciertas luchas las que en su momento les son redituables, porque si hablamos de discriminación, pues no solamente estas 5 acciones afirmativas que se reconocen en nuestro país son discriminadas. En nuestro país hay un chingo de grupos sociales minoritarios que son discriminados, pero muchos de ellos no les son cómodos a la izquierda. Yo, por ejemplo, pongo uno y lo hago a propósito porque sé que es incómodo para la gente de izquierda, que son los grupos religiosos. Jamás en la vida verán a alguien de izquierda levantar la bandera de los derechos religiosos de una persona. ¿Por qué? Porque la religión es antinatura de la doctrina de izquierda socialista mundialmente conocida. El que una persona de izquierda, a mí me interesaría mucho verlo, una persona de izquierda dijera, momento, vale la pena empezar a poner cuotas para personas que son un grupo minoritario que abiertamente profesan algún tipo de religión. No solamente en México, en el mundo, en muchos países se reporta cómo existe discriminación por motivos religiosos. Incluso matan gente por motivos religiosos, tal cual. Y no se habla de eso. Y también es un grupo minoritario que no es menor. De hecho, vamos a poner en porcentajes, es mayor el porcentaje de personas que se declaran religiosas en nuestro país que, por ejemplo, el de la población lésbico-gay. Y sin embargo, se le da muchísimo más visibilidad a la población lésbico-gay. Está reconocida en leyes, hay cuotas afirmativas a favor de la comunidad lésbico-gay y no lo hay sobre las personas que profesan algún tipo de religión. Digo, eso lo pongo, insisto, como ejemplo porque sé que es lacerante, pero hay ejemplos de un montón de cosas. Mi tema es defiendo que no es la solución las cuotas de género, porque si nos metemos a esas luchas que a las que nos trata de llevar la izquierda, esas luchas son infinitas. Y en un podcast pasado lo dije, es como si tuviéramos aquí, mi Dani, el bosque incendiándose, todo este es el pinche bosque, y tú te metes nada más a ver aquí el problema. Y dices, a ver, sobre este circulito es que viene todo el problema, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, toda nuestra atención en tratar de apagar el bosque solamente en este pedacito. Y además haces un zoom impresionante en ese pedacito y haces una pinche multidivisión bien cabrona en donde metes mujeres, metes lésbico gay, metes migrantes, todos esos que representan 1% de la población, 2% de la población, 0.5% de la población, son el menor de los males dentro del cóctel de verdaderamente los males que hay de discriminación, de desigualdad en nuestro país. Y ahí te metes y le vendes a toda la sociedad que estás haciendo el gran cambio cuando realmente no existe gran cambio. Voy allá y lo voy a tratar de dar con datos. A ver, hoy en día las cuotas de géneros no deben de existir. ¿Por qué? Claudia Sheinbaum, nuestra actual presidenta de la República, llegó a ser presidenta hoy, ¿qué creen? Con el mayor número de porcentaje de votación de hombres. Es decir, Claudia hoy es presidenta de la República porque más hombres que mujeres votaron por ella. Creo que el 56 contra el 44, si no estoy mal, por ahí va la estadística, de hombres que votaron por ella en razón de las mujeres. Es decir, al 56% de la gente que votó por ella, siendo hombres, nos vale madre si es hombre o si es mujer. Creímos, porque yo también voté por ella, creímos que era la mejor opción o la menos peor.
yo no fijándome en su sexo, ya, digamos, normalizando hoy que pueda llegar un hombre o una mujer indistintamente de su género, sino por capacidades. Si eso lo logramos en la máxima tribuna de nuestro país, que como puede ser la presidencia de la República, yo creo que ya estamos listos como para poder dar un paso atrás y decir, momento, ya la sociedad, aunque existen micromachismos, sobre todo en los municipios más relegados de nuestro país, en las regiones más relegadas de nuestro país, de manera general, creo que la gente hoy ya puede ir a votar por una mujer sin fobia. En él, insisto, de manera general. Hay cosas muy particulares que se tienen que atender, pero se tienen que hacer a través de la cultura, mi querido Dani. Yo ahí difiero un poquito contigo. Tú decías, las leyes moldean la cultura. Yo veo la dialéctica al revés. Yo creo que la cultura empuja a que se actualicen las leyes. Y hoy la actualización de leyes que tenemos, derivado del empuje feminista que se le ha dado en los últimos 40, 50 años, no solo en México, en el mundo, no es la línea correcta, porque en su momento, bueno, voy a ir a un extremo, insisto, nada más es para ser lacerante. En su momento, la cultura que se vivía en la Segunda Guerra, previa a la Segunda Guerra Mundial, llevó a la Europa de Alemania y compañía a llevar al poder y por ende a hacer leyes totalmente antiderechos y una historia deplorable para nuestro mundo, que al tiempo terminaron corrigiendo, pero fue un empuje de un movimiento social que terminó convirtiéndose en un movimiento político, que terminó convirtiéndose en leyes, que fue un régimen que duró X cantidad de tiempo y que después la propia sociedad terminó por limpiar o por rearmonizar y otra vez hubo el cambio de leyes y demás. Aquí es un movimiento feminista de cuarta ola que viene con un empuje wokeista, progresista, que más o menos ya lo acabas de definir, que viene empujando a nivel mundial y que ha venido a terminar por consolidarse en gobiernos y en leyes en varios países, como es el caso de México, y que, por supuesto, si el día de mañana la sociedad cambia, la sociedad da una vuelta en su forma de pensar, seguramente se va a poder cambiar las leyes. La dialéctica, insisto, yo la entiendo al revés, es la sociedad empujando para actualizar las leyes. En ese sentido, yo creo que la sociedad pudo haber empujado para que la disparidad de personas que accedían al poder entre hombres y mujeres fuera a través de un camino correcto y no a través de la coerción. ¿Cuál es el camino correcto para mí? Es un tema de atacar culturalmente la situación y para mí no es a través de la coerción del Estado, a través de la intervención del Estado, como siempre lo ha querido ver la izquierda. En mi caso, yo creo que hay otros mecanismos para poderlos hacer. La cultura se debe de entender con la cultura. Para mí sería a través de la música, a través del arte, a través de la familia, de programas accionarios a la familia. A ver, vamos a ayudar a que en la familia, a través de programas sociales, se normalicen el acceso, desde la crianza, el acceso al poder público entre hombres y mujeres, no forzosamente a través de la pinche coerción. O sea, no siempre tiene que ser a través del Estado. Claro, es un camino más difícil, es un camino mucho más complejo, pero te estás yendo por un camino de justicia. Ahí sí, para mí, de igualdad, en donde tú decides quién quieres que llegue al poder. No te van a obligar a que a huevo tiene que ser hombre o tiene que ser mujer. No, 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 no. Vamos a ir cambiando la visión cultural poco a poco para que naturalmente, efectivamente, tú puedas decidir si es un hombre o una mujer. Y ese cambio se va a dar gradualmente en los años. Y entonces así hablamos de que la cultura empujaría para que en su momento se pudieran hacer leyes acordes a lo que la propia sociedad va empujando. Ese es el camino que yo hubiera elegido en su momento y que hubiera apostado por un cambio gradual, natural, sin la intervención del Estado, con mi pensamiento crítico de derecha. Tú defiendes y sigues defendiendo, en todo caso, mi querido Dani, que sigan existiendo las cuotas de género, sí, no, ¿por qué? Y en este sentido, ¿cómo creerías que si es que se tiene que dar una marcha atrás? Me voy a adelantar a tu respuesta. Si es que en algún momento pensarías que se tiene que dar marcha atrás a esa ley que hoy le da el 1% de la acción a las mujeres a favor de ellas, si en algún momento se tiene que echar para atrás, ¿cuáles serían las nuevas leyes que deberían de imperar? ¿Quitarlas por completo y ahora sí dejar que libremente uno pueda elegir si es hombre o mujer? ¿O sí seguir metiendo coerción del Estado para que a huevo haya cierta igualdad regulada? Acabas de comentar varios temas importantes, mi estimado amigo. Primero, coincido en que también los movimientos sociales van modificando las leyes y las leyes se van adaptando de acuerdo a los movimientos, la sociedad, las necesidades que la sociedad reclama. Pero también creo que es responsabilidad del Estado, y por eso hacía el comentario de que las leyes moldean cultura, ¿no?
porque hay ciertos patrones que pueden ser incorrectos y que pues, el Estado tiene la obligación de regular mediante leyes para que se moldeen social y culturalmente. Los delitos, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo muy preciso. Lo que comentabas hace un momento también creo que es de mucha relevancia. Antes de responder la pregunta, es de mucha relevancia. O sea, yo entiendo perfectamente tu comentario, ¿no? Al rato vamos a tener cuotas para los extranjeros nacionalizados mexicanos, para que tengan derecho a elegirse. Vamos a tener cuotas para todas esas minorías que hay. México es un país muy diverso y esa es una realidad. Por ejemplo, tenemos más de 60 lenguas que se hablan en todo el país. Tenemos muchas culturas ancestrales previas a la conquista española. Tenemos mucha geografía distinta, formas de organización en el territorio mexicano. Y pues la responsabilidad del Estado sí tendría que ser pues tratar de darle un poquito de visibilidad y de acceso a toda esa gama pues de hechos y de factos importantes que hay en el país. La cultura indígena, por ejemplo, yo nací en ciudad, yo crecí en ciudad, pero la realidad es que las culturas, las sociedades indígenas viven diferente y tienen necesidades diferentes y creo que el Estado mexicano debe estar obligado de cierta manera a darle cabida, no solo en la letra, sino en mecanismos reales a todas esas minorías que existen, ¿no? Hoy, en lo electoral, pues el que exista la representación de 5 minorías, por llamarlo de alguna forma, pues pudiera a lo mejor parecer un poco en el exceso. Creo yo que el análisis debería de ser un poquito más, o sea, coincido en que no puedes generar espacios para todos, o sea, es un poco complejo y siempre van a existir nuevas minorías, ¿no? Siempre van a ir saliendo nuevas minorías, los animalistas, los ambientalistas, los que defienden luego a lo mejor la gentrificación, los que están en contra de la gentrificación. Siempre hay minorías y siempre seguirán creciendo. Posiblemente en el futuro salgan los anti-inteligencia artificial, los pro-inteligencia artificial. Creo que la sociedad cambia y es normal que la sociedad vaya cambiando en el tiempo según las condiciones. Y sí creo que no debería a lo mejor de existir esa gama de posibilidades, pero sí creo también que hay ciertos grupos muy específicos en la sociedad, como son las mujeres, que pues ahí están y que sí ha existido o existe cierta brecha en algunas cuestiones, o existía cierta brecha en algunas cuestiones con el tema de la mujer, por ejemplo, el voto, ¿no? Que no tenían el acceso a la posibilidad del voto, si no me equivoco, en los 50, que se logra acceder a Ahí eso te voy a a través interrumpir de un movimiento para cultural. hacerte una pregunta, mi querido Dani, que fue también motivo del episodio pasado. Arrancaste el episodio comentando algo sobre esta frase de la deuda histórica. A ver, entendiendo lo que es la deuda histórica es, en el pasado hubieron muchos hombres, quizá mayoría de hombres, que fueron machistas, misóginos, cometieron atropellos contra los derechos de las mujeres, de los cuales yo también recrimino, nunca estuve a favor, pero eso fue en el pasado. Hoy, las mujeres de hoy, que tampoco vivieron eso, les tocó a sus mamás, a sus abuelas, pero no vivieron lo que les tocó en su momento, hoy, estas mujeres nuevas quieren cobrar factura de lo que vivieron sus pasados y quieren cobrarse a las nuevas generaciones que no tuvimos que ver nada. Yo ponía el ejemplo en el ¿A qué te episodio refieres pasado. con cobrar facturas? Sí, justo a eso voy. Yo ponía el ejemplo pasado, en el episodio pasado, de lo siguiente. Supongamos que tú me debes algo a mí, X cantidad de dinero. Ok. ¿A ti se te haría justo que, supongamos, avanzan los años, tú falleces, yo fallezco, y que el día de mañana dijera, si tú tuvieras hijos, yo ya tengo una hija, que se acercara a mi hija, a tu hijo, a tu hija, y que te dijera, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una deuda histórica, tu papá le debió a mi papá, ahora me tienes que pagar tú a mí. ¿Se te haría justo que tuviera que cobrar factura a alguien de quien no tuvo que ver en la parte, simplemente nada más por la letanía de una deuda histórica, digamos? Te pongo otro caso, ese es un caso muy, vamos a decirlo, muy ambiguo, un caso más real. Andrés Manuel pidiendo perdón por lo que los españoles hicieron hace 500 años, pidiendo perdón por lo que los españoles hicieron hace 500 años. O sea,
igual, en dialéctica de la izquierda siempre es a través del rencor, a través de la rencilla, generar problema. No nos podemos sanar como sociedad, es hablar de los pinches problemas pasados porque existe una deuda histórica que no sé hasta cuándo, es que ese es el punto de no poner los límites y tiene que ver con lo de la cuota de género. No ponemos límites para decir hasta qué grado o hasta qué punto es suficiente para decir, güey, ya, o sea, ya te perdono, ya pasó, ya fue, empezamos a construir el futuro y hasta qué grado es suficiente también para decir, oye, hasta aquí te cobro la factura. O sea, ya pagaste lo que se debía en su momento. En este caso en particular de la deuda histórica, porque es parte de la letanía que llevó Yo, a inscribir las cuotas de género. yo ¿No creo estás que a favor de eso? yo creo que hasta que llegue a un nivel territorial de comunidades, no la cuota, sino esa real percepción y esa libertad de poder decir una mujer, ¿sí? Ok. ¿Y Entonces, tú cargas con la responsabilidad? Así, honestamente, tú como hombre, ¿te sientes como con carga de la responsabilidad de los atropellos de hombres del pasado? no, porque mira, yo creo que o sea, también en el discurso feminista, especialmente el radical, creo que hay algunas cosas pues, que no van, no estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que no existan mecanismos, hay mecanismos. Lo que no se ha logrado quizás es llegar a ese último nivel de concreción que son las comunidades, yo trabajo con jóvenes de comunidades y la realidad es que yo lo vivo el día a día. Yo estoy aquí en el municipio de Tarímbaro, a 10 kilómetros de Morelia, y la realidad es que, bueno, ya ni a 10 kilómetros los divide ya una calle. La realidad es que hay muchas comunidades que aún tienen un pensamiento machista y se sigue reproduciendo donde la mujer pues no debe de estudiar, debe estudiar hasta la prepa y ya. ¿Y por qué hasta la prepa? Ya antes era hasta la secundaria, porque hoy la ley les pide que sea hasta la prepa. Entonces, las leyes, a eso me refería hace un momento, que sí van modificando cultura. Yo creo que este tema de las cuotas de género, de cierta manera, todavía se necesita, no en a lo mejor tú lo visualizas porque tú Porque te lo planteo de manera me lo macro. planteas de una manera más macro, de acceso a cargos de poder, pues la presidencia, los diputados, los senadores. Pero a ver, te lo Pero si pongo en ese hablamos un caso de poquito más a Tarímbaro. las comunidades, A si ver, nos vamos un municipio poquito más pequeño. a las comunidades, la realidad es que sigue existiendo estos fenómenos y estos pensamientos donde pues el hombre es el único que pueda acceder a lo mejor a estos cargos, la mujer estudia hasta la prepa y después pues se casa, sigue existiendo y se sigue reproduciendo todavía esto. Claro, no es solo un tema de lo electoral y las cuotas de género, lo que decía desde el inicio, o sea, es un tema que se tiene que ver transversal, lleva un tema de educación, lleva un tema de la reducción de la violencia, de la estabilidad de las Es que familias, yo creo que eso es lo verdaderamente todo eso, importante. A ver, te todo pongo el eso. ejemplo del caso de Tarímbaro. ¿Tú crees que una persona que es súper machista no quiere ver ni por error a una mujer en la presidencia municipal de Tarímbaro? Sí. ¿Tú crees que esa persona, si el día de mañana le metes a huevo a una mujer como presidenta municipal, le va a cambiar el hecho de que vea ahí su pensamiento en algo? No, pero con el tiempo lo puede normalizar y en esa normalización se viene dando esa modificación de la cultura. A ver, pero ¿qué sería normalizar? Que diga, pues ya ni pedo, pero nunca va a votar por una mujer. No, a lo mejor la primera ocasión no vota, la segunda tampoco, la tercera tampoco, pero a lo mejor una cuarta ocasión ya normalizado el ejercicio del poder en la mujer, modifica culturalmente, ve que le construyeron una calle, quizás, ¿cómo se dice? Casualmente, ¿no? Por coincidencia. Es que ahí, Entonces, ahí creo, mira, no es sí, no es sí por un creo tema que, general, perdón, te voy a interrumpir, Dani, porque en datos aquí que yo logré investigar, por ejemplo, para personas esto es un dato según una universidad de Texas, para la percepción que tienen las personas sobre los gobiernos de hombres y mujeres, es que son igual de ineptos. No hace, la gente hoy, hombres y mujeres por igual, no hace una diferencia entre que los gobiernos de mujeres sean mejores o que sean peores, o de hombres en este caso. Entonces, yo creo que, o sea, el hecho de que si una persona tiene realmente un pensamiento de ese estilo, se lo tiene muy claro, y es un odio contra la mujer, no quiere que una mujer lo represente en su municipio o en su comunidad. El que el día de mañana le aparezca como arte de magia una mujer, ni hoy ni mañana le va a cambiar el hecho. Es más, hasta puede incluso jugarle en contra de la propia mujer. es que yo coincido, o sea, coincido, yo jamás he dicho que una mujer llegue al poder y todo va a estar bien.
Más No. bien apuesto al otro que dijiste, educación e información. Eso sí, a la larga va a poder moldear el pensamiento, quizá ya no de él, de las nuevas generaciones. Estoy de acuerdo que es que no podemos, creo que ese es el error de los políticos, ver las cosas desde solo un enfoque, decir que solo la cuota de género. Yo coincido, no es solo la cuota de género, lo dije desde el inicio, no es solo la cuota de género, pero sí creo que también la cuota de género es un mecanismo, un instrumento que puede ayudar, si lo quieres ver así, a acelerar esa modificación cultural del colectivo para normalizar de cierta manera el acceso de la mujer a los cargos de representación popular, al ejercicio del poder, ¿no? Porque históricamente, que es una palabra que no les gusta a muchas personas, pero la realidad es que en la historia la mujer poco a poco ha entrado a esos cargos de poder, porque naturalmente, pues el hombre es quien los ha ejercido, ¿no? Desde la organización, creo que es en este libro de Hábitos Atómicos, ¿no? Desde la organización del hombre en la época de las cavernas, pues era el hombre el que tomaba de cierta manera las decisiones, la mujer organizaba un poquito socialmente el tema de los alimentos, pues, de caza, y poco a poco, por organización social, por muchos factores, pues la mujer ha podido acceder a ciertos cargos, ciertas representaciones de decisión. Yo creo que en la época de las cavernas también la mujer decidía, no creo que se quedara callada, pues es un ser humano, podía comunicarse en lo que sea que hablaran y, y, y yo creo que sí podía expresar su punto de vista. Sin embargo, por tema natural, quizás en aquel momento, pues era lo que el hombre dijera. Digo, no lo sabemos bien, hay muchos datos al respecto, pero sí creo, repito, que las cuotas pueden ser un instrumento de acelerar un poquito la reducción de la desigualdad en el acceso, porque hoy las condiciones están. O sea, una mujer puede ser presidenta, sí, ya lo vimos. Una mujer puede ser alcaldesa, sí, lo sabemos. El tema es cómo seguimos permitiendo o cómo hacemos que culturalmente eso se normalice sin que necesitemos de las cuotas de género. Ok, y tú dices, hoy todavía se necesitan de las cuotas Sí, de yo género. creo que si yo trabajo con jóvenes de comunidades y yo lo veo. O sea, hay temas de machismo muy reproducidos, muy fuertes. Son temas estructurales, ¿no? Superestructuras que están y que se reproducen. Pero sí es cierto, se han ido modificando. Se han ido modificando. El tema, yo creo que es un tema de la lucha del feminismo que han hecho bastante interesante, que hoy día muchos hombres, incluso en comunidades, se la piensan ya en violentar, por ejemplo, a una mujer. Y eso es un gran avance. Quizás lo podremos ver como muy radical, estaremos o no a favor, pero en el hecho es un avance importante. Sí, coincido. Entonces, yo sí creo, yo tampoco estoy yo no creo que el mundo y la sociedad sea de blancos y negros, de izquierdas o derechas, pero sí creo que el movimiento feminista, pues de cierta manera trae vanguardia en algunos temas y que en nuestras condiciones de nuestro país sí es una esperanza para ciertos temas, ¿no? Entonces, cuotas de género, regresando al asunto, pues sí, se modifica la ley, culturalmente el movimiento fue a lo mejor quien lo empuja, esta onda woke y especialmente el tema del feminismo empujan este tema de la representación. Hoy día existe en la ley, no sé por cuánto tiempo sea necesario, no te sabría, porque no tengo los datos así específicos de cuántos son de la comunidad LGTB en el país, cuántos son ambientalistas, cuántos son, pero sí creo que a los grupos minoritarios más grandes se les tendría que empezar a dar cierta representación si no la tienen, ¿no? Si de alguna u otra manera no la tienen. Pulverizar el asunto hasta el infinito. Es que mi Dani es de izquierda. A ver. No pulverizar, lo acabo de decir, las de mayor representación. O sea, las mujeres definitivamente representan, y no solo las de mayor representación, sino las de mayor representación y que carguen con algún tipo de problemas detrás. El tema del feminismo, de las mujeres, perdón, en México, porque no es en todos lados, en México sí es que hay una crisis de violencia muy fuerte contra hombres y mujeres, pero
si checas datos, pues contra mujeres, ¿no? Comparado a tasas de otros países. Tema de la comunidad, la verdad no sé qué porcentaje sea parte de esta comunidad. Van creo que por el 14%, una cosa así. Indígenas, pues no tengo el porcentaje tampoco, pero por la diversidad del país, quiero pensar que hay una representación muy fuerte de la comunidad indígena en el país, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero decir que los que estén a favor de la inteligencia artificial tengan que tener un espacio de representación, no, pero sí creo que los grandes grupos minoritarios, que suena como contradictorio, ¿verdad? Sí deben de alguna manera ser escuchados. Si el gobierno pues ahora decide que es mediante la cuota, bueno, puede ser, ¿no? Es que ese es el problema, que lo decíamos hace rato, de que grupos minoritarios pues hay un chingo. El problema es quién decide quién es más importante que el otro, porque claramente los porcentajes no lo están definiendo. Ese dato sí lo tengo preciso y claro, lo decía hace rato, el porcentaje de personas que profesan alguna religión, que son minoría, en un 100% viviendo de la población, serán por ahí menos del 30%, es decir, son minoría. Contra las personas que son lésbico gay, que son todavía menores. Los dos son minoritarios, uno es más menor que el otro, sin embargo, el que es menor tiene voz y representación obligada en leyes a través de cuotas afirmativas y el otro no la tiene. Y así como es, hay una infinidad de ejemplos. Pero si hay hablando del tema religioso, si hay una diferencia sustancial, creo yo, así siendo muy objetivo, y es pues el Estado laico, ¿no? O sea, ¿hasta dónde un movimiento religioso con cuota violentaría el Estado laico o no? De ninguna Entonces, manera. O sea, creo estamos que hablando de tu profesión personal. Es decir, tú no puedes gobernar a través de mecanismos o llegar al poder a través de mecanismos religiosos. Una R o tu propia iglesia, aunque no estuviera regulada como una R. Pero el Estado laico te dice que con o sin creencia tú puedes llegar a acceder a algún espacio público. El punto es, y hablo, no es nada más de los religiosos. O sea, cuando hablé del menos del 30%, hablo de específicamente de los cristianos evangélicos. ¿qué La porcentaje iglesia representan? evangélica es menos del 30%, no recuerdo, pero sí es mayor al número de personas que son de la diversidad sexual, pero siguen siendo minoría. Pero bueno, para no entretenernos en eso, vamos a tratar de matar el tema ya con esto, mi querido Dani, de forma general. Tú dices, sigue siendo necesario que existan las cuotas de género. Yo digo que es una medida que de poco o nada ayuda a terminar por eliminar esa brecha de normalizar la participación de hombres y mujeres en la política, y ya no nos va a dar tiempo para hablar del asunto de que esto también se puede llevar a la privatización, que a mí se me haría una total locura, al sector privado, perdón, que se me hace una total locura. Pero hablando de esa situación de si es necesario o no actualmente este tema, ya para matar la situación. Yo digo que no lo es. Primera, porque ni siquiera está dentro de la percepción de los problemas más importantes de nuestra sociedad. Y segunda, esa cosa en particular, pensando en la desigualdad del acceso a espacios públicos, tampoco está demostrado que funcione. No hay alguna estadística, algo que nos diga, a ver, específicamente por esto en particular o en este porcentaje, esto en particular, está ayudando a que se reduzca esa brecha que existe de normalización de arribo al poder entre hombres y mujeres. Con datos en manos, según diferentes encuestas, de los 10 principales problemas en nuestro país. Yo coincido contigo, sepa dónde vas, yo coincido plenamente contigo. Ahí va. Tú me invitaste a hablar de cuota de género, pero sí, pero ahí va. Que no es primer problema, inseguridad y delincuencia, número 1, de percepción ciudadana en México. Segundo problema, corrupción. Tercero, pobreza. Cuarto, desempleo y falta de oportunidades laborales en general. Quinto, problemas de salud. Sexto, problemas económicos. Séptimo, educación. 8, desigualdad social económica. 9, medio ambiente y recursos naturales. Y el 10 es falta de justicia y impunidad. Si hacemos un zoom en donde pudiera entrar lo de la equidad de género, que es desempleo y falta de oportunidad, en nuestro país existe una tasa de desocupación del 2.2%, en donde la mayoría de la gente desocupada, por aquellos que dicen que las mujeres tienen menos acceso a poder incursionar en el mundo laboral, la estadística dice que hoy la tasa de desocupación en nuestro país es más en hombres que en mujeres. 779,000 hombres desocupados contra 578,000 mujeres. Hay más desempleo en hombres que en mujeres.
Y la informalidad laboral, que es un tema también digno de análisis, está prácticamente igual, un 55 en mujeres contra un 49 más o menos contra las mujeres, contra los hombres, según datos del 2023. Ahora, no figura este tema dentro de los 10 problemas más importantes, tampoco se explica desde una cuestión de que efectivamente hay más, según la estadística, laceración de los derechos laborales hoy en día contra las mujeres que contra los hombres. En nuestro país existe la igualdad sustantiva ante la ley, hombres y mujeres somos iguales ante la ley desde hace muchísimos años. Y un dato por el cual yo creo que esta situación de las cuotas de género no resuelven ni siquiera una parte importante del asunto es el siguiente. Culturalmente hablando, en Estados Unidos, sin tener temas de cuotas de género, si allá se discrimina a una mujer por el hecho de ser mujer para arribar a un puesto de poder, sin cuotas de género, la mujer va y demanda y como tienen, aunque no pongo yo siempre de ejemplo al tío Sam, pero sí tienen sistemas de justicia más confiables que en nuestro país y menos corruptos quizá, allá se la piensan 2, 3 veces porque te meten en una demanda y es meterte en un pedote, o sea, las demandas allá de los juicios sí son de verdad. En México, si una mujer u hombre o lo que sea van y demandan por discriminación o por cualquier otro tema, sabes que tus leyes valen madre, que tu sistema de justicia vale madre y por eso requerimos de estas mediditas porque el problema de fondo no es la resolución a través de cuotas de género. El problema de fondo es que hay una corrupción imperante y una ineficiencia del gobierno que esa no se resuelve, esa no se toca y con medidas coercitivas muy pendejas, muy de nicho, muy chiquitas, se trata de resolver o de matizar la resolución del problema de algo que es más complejo, que es que tu sistema de justicia que reconoce desde hace muchísimos años atrás, antes de que llegara esta palabrita de las cuotas de género, la igualdad entre hombres y mujeres, no funciona. O sea, no nos metemos a resolver uno de lo que sí está dentro de los 10 problemas más importantes en nuestro país, que es la corrupción y la ineficiencia del gobierno, y lo cambiamos por medidas muy de modita, muy de hoy, muy woke, que no resuelven ni siquiera un porcentaje importante del problema. Por eso digo que estos temas a mí se me hace que es querernos ver la cara de pendejos, perdón, pero es así, es querer vernos la cara de pendejos, creyendo que con esto estamos resolviendo el medio del problema y no es así, porque no estamos atacando, para mí, el verdadero asunto, que es la corrupción, la ineficiencia de nuestro gobierno. Si eso realmente se atacara, no habría necesidad de ninguna de estas situaciones. Simplemente con el reconocimiento en la ley de igualdad entre hombres y mujeres, tú como hombre o mujer en cualquier situación te sentirías en derecho y en autoridad y en confianza de ir a demandar una injusticia, sabiendo que tu autoridad muy probablemente va a terminar juzgando a favor tuyo porque te antecede la verdad, te antecede el derecho. Eso es lo que yo creo realmente que se tenía que atacar, mi Dani. Pero esa es mi postura sobre esta situación. Aún así, tú te mantienes en tu postura, tú dices, no, sí vale la pena defender las cuotas de No, pues género. o sea, entiendo el punto. Dos temas importantes nada más, ya para yo cerrar también. Fíjate, los sociólogos dicen que una sociedad, así muy resumido, tiene problemas, ¿no? Y que precisamente la sociedad se organiza en formas de gobierno para atacar esos problemas. Es decir, en conclusión, si no hubiera problemas en sociedad, técnicamente no necesitaríamos gobierno. Correcto. Entonces, el gobierno, pues al final es su chamba, pues, ¿no? O sea, Regular. el gobierno existe para eso, para regular, para tratar de atender los problemas, para tratar de crear mecanismos. Porque bajo tu ejemplo, que es lógico y lo entiendo perfectamente, pero te pongo en el tema de seguridad. Si el Estado tendría que darnos seguridad o si la sociedad entendiera que nos debemos respetar unos a otros, ¿para qué necesitamos una Guardia Nacional? Hay países que no tienen ejército, Costa Rica, Islandia. Entonces, pero el Estado tiene que regular ante los problemas y entonces genera una Guardia Nacional que si está bien o no, eso ya es un tema de posturas, pero bueno, crean una institución nueva cuando ya teníamos instituciones que se llama Guardia Nacional para tratar de atacar el problema de la seguridad. En tema acá de equidad de género, coincido, o sea, en la ley todos tenemos acceso,
todos podemos ser presidentes de la República siendo mayores de 40 años. Pero ¿cuáles son los mecanismos Discriminación para los reales? jóvenes. ¿Cuáles son los mecanismos reales para que una mujer, un indígena, puedan acceder a esto, ¿no? Entonces, el tema de las cuotas, por eso lo defiendo hoy día. El tema de las, posiblemente en el futuro yo diga, bueno, ya estamos muy avanzados, ¿no? Y ya con la inteligencia artificial y el acceso a mucha educación más o a una forma más acelerada en la educación, pues posiblemente rompamos paradigmas y socialmente ya pues seamos menos machistas, tengamos más clara la participación de la mujer en muchos espacios. Quizás en el futuro, pues ese o sea, no sea necesario una cuota, pues, ¿no? Pero creo que hoy día sí el país sigue hundido en los problemas fundamentales, que eso es con lo que quiero cerrar, y eso genera brechas, ¿no? Genera brechas. Hoy día creo que las cuotas es un instrumento, no es la solución, es un instrumento para reducir la desigualdad en el acceso al poder. Sin embargo, no garantiza, esto sí quiero dejarlo muy claro, no garantiza un buen ejercicio del poder. Y creo que pues debería de debatirse más en garantizar un buen ejercicio del poder, independientemente de las cuotas o no. Ahora, también cierro con esto, coincido completamente, coincido completamente que hoy nuestros legisladores, nuestro gobierno, deberían de estar hablando de temas de pobreza, de temas de Más seguridad importantes. y no de estos temas, ¿no? O sea, hay datos bien interesantes de que 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo son desechados, cuando hay comunidades que no tienen para comer. ¿Cuál es el problema? Pues el acceso. Entonces, ¿en qué se debería de enfocar a lo mejor el gobierno para reducir la pobreza, el hambre, tener un país sin hambre? Pues en generar más acceso. ¿Qué tienen que hacer? Pues bueno, ya lo analizarán ellos, ¿no? Pero esos son los temas realmente importantes. Yo coincido contigo. A mí también me da un poco de coraje que los debates parlamentarios o que los temas de las noticias pues vayan enfocados en estos espejitos y no en los problemas sustanciales del país, que es la pobreza, la seguridad, la tributación, que es un problema que tenemos en este país. O sea, yo sé que no nos gusta pagar impuestos, pero todo el mundo paga impuestos en el mundo. Entonces tenemos que pagar impuestos para poder eh, intentar, digo intentar porque al final lo ejercen los políticos, ¿verdad? Tener un mejor país con mejores condiciones. Eh, Todos estos problemas fundamentales que tiene el país son los que pues deberían de ser lo que los medios empujen, ¿no? Yo hoy tengo esperanza con el tema de la seguridad, por la presión de Estados Unidos. Creo que es un tema que está en la agenda pública, ya duró ratito y va a seguir, y creo que eso nos va a hacer avanzar un poquito Antinacionalista, te van a funar, güey, van a decir que ¿Anti qué? por antinacionalista, te van a decir que por qué justificas la intervención del extranjero en nuestro país. No, yo no creo que deban intervenir los extranjeros. Yo creo que la presión política que está haciendo Estados Unidos a México, definitivamente, porque nos guste o no, son una potencia económica y nuestras importaciones de Estados Unidos dependen en un 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes voltean alrededor de todo lo que ven, posiblemente el 70% de nuestras cosas sean marcas americanas. Dependemos económicamente de ellos. No deberíamos, pero hoy dependemos, ¿no? Entonces, creo que esa presión política que hacen bajo el tema económico, si lo vemos de un lado bueno, pues de alguna manera, pues ya se está moviendo el tema de la seguridad y yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Sí, claro. No somos tontos. A ver, vamos a acabar el podcast con un tema, un caso en particular, ahora viéndolo desde la cancha del otro lado. Pero antes, el último comentario sobre lo que ahorita estábamos hablando. El comentario va en este sentido. Insisto yo que el tema va más por la cultura y no necesariamente para atacar un tema cultural, o incluso yo defiendo que no debería atacarse un tema cultural a base de nuevas legislaciones y de nuevas represiones. Yo soy una persona, insisto, de pensamiento crítico de derecha, liberal, libertario, que defiendo que debe de haber, que primero entiendo el Estado como un mal necesario y en todo caso ese mal tiene que ser reducido a su máxima expresión hasta el punto en donde nos sea útil y defender la libertad del individuo.
bajo ese esquema yo no concibo el que se creen leyes sobre leyes sobre leyes pensando en que eso va a ser la solución a nuestros males como sociedad. Y pongo un ejemplo. En nuestro país está, por ejemplo, penado, bueno, que está, sí, pues sí, penado, en algunos estados, en algunos municipios, tirar basura en la calle, ¿no? Y sin embargo aquí les vale madre y a pesar de que existe en ley, la gente va y tira basura en la calle en prácticamente todo el país. Del otro lado del charco, cerquitita, existe también una legislación al respecto en donde también se pena a la gente que tira basura en Estados Unidos. Sin embargo, un mexicano aquí se pasa por el arco del triunfo de la ley, tira basura en la calle, pero cuando va del otro lado, hasta como turista, ni siquiera viviendo allá, se comporta y no tira basura en la calle. ¿Por qué? Pues porque allá lo que está escrito en la letra, que es básicamente lo mismo, es una penalización por tirar basura. Puede ser de diferente grado si ustedes quieren, pero es lo mismo en el sentido de que se penaliza el asunto. Allá sí se cumple y acá no, pues por un tema de cultura, en donde saben que si allá tiras, te van a castigar. Y aquí probablemente si tiras, no te van a hacer ni madre. Y si te llegaran a hacer algo, pues lo puedes arreglar con una mordidita. Cuestiones que tienen que ver con un tema de cultura, porque a la ley está igual. Sería estúpido pensar que esto lo vamos a resolver poniendo más leyes. ¿Por qué del otro lado del charco con la misma ley sí lo pueden lograr y nosotros estamos pensando en sobreregular lo que en teoría en otros lados ya funciona como tal cual? Y el mismo personaje, no estoy hablando, porque las culturas son distintas, americana, la mexicana, la europea, pero el mismo personaje mexicano allá sí puede, digamos, abrazar la cultura de no tirar basura y aquí no lo puede ejercer o le vale madre. Entonces, yo por eso defiendo que el camino va por otro lado. Sobre la regularización de las cosas a mí se me hace que no es el camino y es el caso de las cuotas de género. Pero bueno, pasémosle a un tema en particular. El tema en particular es este. Vamos a verlo desde la otra cancha, mi Dani. Hoy muchos hombres se empiezan a levantar en México y en el mundo diciendo, a ver, todas estas medidas son un exceso. Porque ya no hablamos de igualdad, ya hablamos de lo que decíamos hace rato, el 1% de la compañía a favor de la mujer, el 51% de las acciones, ¿no? Contra el 49%. Ya es ahora una pequeña, si tú quieres, pero lo es, una hegemonía de mujeres en contra de los hombres. Y yo lo voy a hablar hasta de mi caso en particular, este, que a mí se me hace un tema justo o injusto en este caso, que es, a ver, yo me rifo como político, como presidente de un partido político, me rifo una elección siendo presidente de un partido y queriendo, dentro de mis objetivos, tratar de alcanzar una curul en el estado de Michoacán. No pude alcanzar esa curul en el estado de Michoacán, a pesar de que yo me rifé al frente del proyecto, yo refundé el proyecto, en fin, yo coordiné ese proyecto, yo tomaba las decisiones de ese proyecto. No pude yo inscribirme como diputado de los llamados plurinominales, no pude yo inscribirme porque mis leyes me dicen que en el momento en que yo estaba ejerciendo ese cargo, que no podía ir por un tema de género, que tocaba a huevo forzosamente mujer. Entonces, se tuvo que inscribir una mujer que afortunadamente en ese momento, pues también todo el reconocimiento a su trayectoria política, sin embargo, por simple entendimiento de ese momento, el que tenía más méritos en ese momento para poder llegar a esa curul hubiera sido yo. Y mis capacidades no fueron suficientes, mi carrera política no fue suficiente, lo que yo en ese momento estaba teniendo como responsabilidad no fue suficiente. A mí el género me quitó la posibilidad de llegar a una curul y yo ahora me siento afectado. Y como yo, hay un chingo de hombres, unos levantan la voz, yo creo que de manera más mesurada, justificada, como pienso que lo estoy haciendo yo, y hay otros así de plano que están bien pendejos, como el caso, por ejemplo, del Chicharito, ¿no? Que sale a decir santa pendejada, queriendo decir que las mujeres deberían de estar en la casa y que justifica que deben dedicarse a limpiar y estupideces que yo, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, son machistas, misóginos esos comentarios, pero hay otra ala moderada, digamos, como me puedo considerar yo, en donde objetivamente trato de decir, güey, ahora la discriminación viene para acá. Tú eres hombre, pero entiendo que también defendes pues, ciertas causas feministas, ahorita nos las acabas de explicar. Tú como hombre, primero, como hombre, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Y qué opinas de este caso en particular? Que seguramente no solamente el mío, es el caso de varios hombres que ya empezamos como a levantar la ceja y dices, verga, ya esto ya no es igualdad, ahora ya es venganza del oprimido. Pues, ¿qué te digo? O sea, en la reestructuración de lo que uno va creyendo con el tiempo y en su
construcción de posicionamientos políticos, sociales, etcétera, pues yo creo que, o sea, si yo estuviera en tu caso, pues yo lo entendería. O sea, al final, si soy, si soy el que está promoviendo esto, pues al final es lo que creo, ¿no? Y esto sería como contradictorio a ello. Si a mí el día de mañana me dan una instrucción, por ejemplo, en el cargo que hoy ejerzo como director del plantel en el que estoy, de que sales tú, no sé, por ejemplo, yo termino, vamos a decir, el siguiente año, que yo terminara, porque ninguna ley puede ser en prejuicio, ¿no? Si yo terminara mi proceso el siguiente año y yo quisiera reelegirme, porque la ley da posibilidad, y se modifica la ley para que sea una mujer, pues yo entiendo que el sistema democrático así es. O sea, mis estudios y lo que entiendo me da para entender, mis estudios y lo que estudié me da para entender que quien llega al poder es por un sistema democrático, los partidos son un sistema de representación democrática, los candidatos son un sistema de representación de los partidos y así es como se accede al poder. Entonces yo entiendo que si se crean y se modifican esas leyes es porque la sociedad a la cual yo pertenezco votó por un partido que representa esos valores para modificarlo. Y al final, como yo soy parte de la sociedad, pues bueno, y aparte yo lo defiendo, porque habrá gente que es parte de la sociedad y no lo defiende, como tu caso, pero yo en mi caso, pues adelante, ¿no? Pues es por lo que estoy luchando indirectamente o por lo que creo. ¿Por qué? Porque también tengo una sobrina que me gustaría que pudiera tener el acceso a ciertos cargos de poder, ¿no? Ahora, que a lo mejor sí pues no estoy de acuerdo en estos extremos radicales, pues ya asuntos, no tanto como en la representación, que a lo mejor que nos fuéramos ya a temas de representación en todo. Ahorita estamos hablando de cargos de elección popular, porque es en acceso algo que es socialmente un poco complejo llegar. Pero si habláramos a lo mejor de un puesto ya a un nivel más inmediato, pues yo creo que la ley lo permite hoy día y ya es un tema, o sea, no, ¿cómo te lo puedo plantear? El acceso al poder es una ruta más larga y más compleja, y en esa ruta están estos temas, estos hechos de género que impiden el machismo, por ejemplo, ¿no? Pero en lo inmediato posiblemente haya espacios donde se pueda acceder y no es necesario pues regular, sobre regular, como dices tú, a esos niveles. Yo creo que ahorita el tema y el debate es en los puestos de elección popular, porque la ruta del acceso al poder pues es tanto para hombres como para mujeres compleja. Si para ti como hombre ha sido muy compleja luchar por una plurinominal, pues para una mujer tiende a ser lo que se ha estudiado un Era poco más más compleja. compleja, ¿no? Era. Bueno, era más compleja. Ahorita con las cuotas precisamente se Y busca. ahora ya para ellas es más fácil. Así es. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta sería así. O sea, si yo creo en esto y yo lo estoy defendiendo públicamente, pues yo no tendría por qué tener un conflicto en que una mujer represente por una decisión de ley. Es muy diferente que sea una decisión de la ley, porque yo me considero una persona que respeta el Estado de Derecho, a que sea una cuestión política, por ejemplo. En las cuestiones políticas, ahí sí yo difiero un poco más y creo que tendría que ser un poco más equilibrado, pues, ¿no? No tanto como nomás el grupo de poder. Ok. Yo primero, sobre lo que comentas, no estoy seguro de que la gente que haya votado por este gobierno haya votado No, pues yo específicamente tampoco, por esa pero situación. deberíamos de entenderlo Además, yo creo así. que ni lo han de haber pensado. Pero deberíamos de entenderlo así. O sea, es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Suena lógico, pero también un poco alarmista o extremista, porque sería tanto como justificar si el gobierno, por ejemplo, ahora que está saliendo, ¿no? Que muy probablemente se va a demostrar que hay nexos del crimen organizado con funcionarios altos de Morena, Sí, no votó decir, por yo eso. voté por eso Sí, y no, me la claro. tengo que comer. No, pues no. Claro. Aquí yo creo que aplica la misma, de saber,
no porque yo haya votado por ellos significa que cosas que hoy están empujando, pues de facto me las voy a comer, ¿no? Al contrario, creo que hasta me da derecho para criticar y decir, güey, yo no voté por eso. Pues yo, y repito, yo voté por Claudia Sheinbaum, y aunque ella no está impulsando estas cosas, o no al menos de manera directa, es el legislativo, quizás sí de manera indirecta ella, sí critico y digo, yo no voté por eso. Y bueno, ni modo, pues eso, de que me la tengo que comer, pues sí, ya no estamos en un país democrático, pero me la hará pensar para la próxima elección. Y seguramente Exacto, muchos hombres lo van a exacto. pensar. Y a eso, y ese es el ejercicio de la democracia. O sea, si la sociedad en colectivo cree que las cuotas de género no es un tema que les representa, pues bueno, tendrán alternativas democráticas para votar por alguien que promueva cosas eh, diferentes, ¿no? A eso. Entonces, al final, creo que el juego democrático nos da esa posibilidad de elegir y es lo que hay que defender, ¿no? Eso creo que sí tenemos que defenderlo siempre, esa posibilidad de poder elegir. Entonces, pues sí, a lo mejor, ¿cuánto tienen las cuotas de género que se modificaron desde el 2000? Vienen desde el 97, que empezaron primero Pero con, ya al nivel 50-50, ya 2014. 2014 es un tema relativamente nuevo, ¿no? Hablando en términos legislativos, son 6 no, no 6, 3 por, Sí, son uno, 3 dos, tres, cuatro, legislaturas, cuatro. 3, 4 legislaturas. Entonces realmente es un tema nuevo, no podríamos saber a ciencia cierta, creo, al día de hoy, pues si es un mecanismo. Bueno, que representa, pues sí, ¿no? Porque ahí está, pero es un real mecanismo de formas de buen gobierno, de buena representación. Eso es lo que hay que empezar a discutir o empezar a fortalecer para que sí lo sea, ¿no? Correcto. A ver, Entonces, yo hago mi último corchete del episodio y es sobre el por qué voté por Claudia Sheinbaum, porque no habrá más de uno que diga, güey, no que de derecha ya andas votando por alguien de izquierda. Es que primero yo soy una persona que impulsa a que debemos de participar democráticamente. Yo creo que es un desperdicio que alguien no vaya y vote. Por lo menos hay que ir a votar para marcar nulo, si no te parece ninguna opción, pero hay que ir a votar. Después, siempre he tratado yo de tomar partido por definir quién sí llega o no al poder. Lo malo es que en las pasadas elecciones no teníamos ningún perfil de derecha. O sea, quien diga que Xóchitl Gálvez era de derecha, puta, era una persona formada en la escuela marxista, ¿de qué estamos hablando, no? Y aquí apliqué la que yo creo que muchos mexicanos aplicamos, que la de no es el mejor perfil, es el menos peor. Yo por eso voté por la doctora Claudia. Y miren que no me arrepiento, yo creo que ha hecho muchas muy buenas cosas. Y hay cosas en las que definitivamente no estoy de acuerdo. Una de ellas, que no impulsa, insisto, de forma directa, creo que sí de manera indirecta, es esta de las cuotas de género. Y me despido con este tema, ahora sí que dando un seguimiento al último que acaba de comentar Dani. Llevando yo mi pensamiento al extremo de lo personal, en mi caso, por ejemplo, yo que tengo una hija, si el día de mañana mi hija fuera una elección de, no sé, de su colegio o incluso sí ya en el área laboral y dijera, papá, ¿qué crees? Mira, ahora voy a ir a esta elección, pero no van a participar hombres. Resulta que el perfil, como el caso de Raúl Morón, resulta que el perfil más competitivo, el que más la gente quiere, que esto que el otro, es un hombre, pero afortunadamente, como mujeres, logramos que en esta elección no participen hombres, va a ser una elección solamente de mujeres y tengo más posibilidades, papá, de llegar. Yo lo primero que le diría, hija, eso, en lugar de ir en tu favor, va en tu contra. Demuéstrale a ese cabrón que tienes las capacidades, sin ninguna distinción de género ni nada, de chingártelo y ganar la elección y que tú llegues ahí por tus tablas, por tus características, por la forma en que desempeñas tu papel, porque la gente te quiere a ti, no indistintamente de tu género. Entonces, échate para atrás, mejor di que participen todos por igualdad y ve y gánale en la cancha pareja, porque eso que estás haciendo no es más que terminar en un conformismo a favor a favor de tu causa. Te estás conformando con arribar al poder solo por arribar al poder, independientemente de que te lleves en discriminación a otras personas que deberían de poder competir al igual que tú, en igualdad de condiciones, para acceder a ese cargo o a esa posición que estás buscando. Yo lo llevaría incluso a ese grado, o sea, a ese grado personal. No es un tema ideológico perdido, es un tema que realmente creo que así como han buscado normalizar la incursión de hombres y mujeres en cargos públicos, también se debe de pensar no solamente desde el punto de vista de una mujer, también en otra parte cuenta, los hombres también contamos
Y ya llegó el momento de hablarnos del tú por tú, mi querido Dani. No nada más que se escuche el discurso hegemónico que hoy, pues, impulsado por esta ola wokista globalista, pues impera a favor de la mujer. Ya yo celebro que los hombres también levanten la voz y que digamos, momento, no queremos otra vez que la balanza se incline del otro lado, pero tampoco vengan aquí a hundirnos, a ahogarnos con su ola, porque entonces no vamos a encontrar el justo medio que supuestamente incluso ustedes estaban buscando. En el caso en particular, así llegándole a este grado que tú hablabas, también lo tocaste así en el tema personal, no te ha pasado, pero me queda claro que tú, en todo caso, tú no lo verías mal. Si te llegara a pasar a ti que el día de mañana por género no pudieras acceder a un cargo público o a alguien cercano a tu familia, hablabas también de tu sobrina, tú no lo pensarías así como yo, ¿verdad? Tú dirías, no, sí, a toda madre, que qué bueno que te quitaron a los hombres del camino, es la lucha histórica de las No, mujeres. bueno, simplificar el discurso así no es lo correcto. Más bien es, yo creo por esto, luché por esto, pues adelante, ¿no? Pues digo, yo no vivo de la política. Si solo viviera de la política y yo pensara solo en eso, pues entonces a lo mejor me podría aferrar. Pero mi pensamiento, mi forma de ver las cosas es como, bueno, la política es una ruta para ayudar, crecer, personal, profesional y socialmente con la sociedad, ¿no? Pero Pero a hay ver, otras mójate rutas. tantito, amigo, mójate tantito. Ok, política no, en el sindicato. Imaginémonos, estás en tu prime, estás en tu momento chingón, la llevas bien. El día de mañana tienes la posibilidad, bajo tu prime, de acceder a otro cargo más alto, y es por elección, vamos a ponerlo así. Incluso hasta técnica, como tú dijiste. Pero que de entrada, dentro de los lineamientos técnicos, te dijeran, ¿qué crees, Daniel? Solamente ahora pueden participar mujeres, por la Este lucha año, histórica. Sí, este sí, año. sí, que te dijeran así. Y tú Porque, te sientes en tu prime. porque la ley no dice siempre la mujer la... No, 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 este año, a huevo, y en la siguiente es parejo, porque no hay una y una, por ejemplo, así funciona en el caso de la política en el estado de Michoacán. Un año es a huevo mujer, el otro año puede ser hombre o mujer, o sea, no es a huevo hombre. Es que eso es bien relevante, o sea, si es tu prime, si soy el liderazgo y por ley toca esto, yo soy un hombre que defiende el Estado de Derecho, que promueve el Estado de Derecho, pues bueno, me tocará seguir trabajando para poder al siguiente hacerlo. Si yo tengo esa seguridad de que soy un líder bueno, que estoy haciendo las cosas bien, que voy a seguir trabajando por la sociedad y no por intereses particulares, etcétera, las condiciones tendrían que darse para que el siguiente año yo Ok, pueda entonces participar. tú no lo entenderías como algo en perjuicio de tus derechos, ¿no? Tú lo tomarías No, bien, digamos. yo lo entendería como una cuota que, bueno, en esta ocasión da la posibilidad del acceso a la mujer para tratar de reducir ese tema por historia, ¿no? Que no se había dado tanto, Ok. ¿sí? Ahí lo tiene Entonces, entonces, el senador Raúl Morón, pues si no te la dan porque le toca a mujer, pues chingue otros 6 años, al cabo a lo mejor algún momento ya te tocará. Así es como. de una forma reduccionista y simplista, pues sí, digo, al final los que están en ese movimiento, yo no formo parte de ese movimiento, no estoy afiliado a ese movimiento, simpatizo con muchas cosas no, pues yo creo que si están en ese movimiento y lo defienden, pues bueno, adelante, ¿no? Es lo que el movimiento siempre ha defendido. Entonces, eh, si tú le mandas el mensaje al senador de esa forma, interpretándolo así, pues adelante. Si yo fuera el senador, claro, yo lo tomaría así, pero pues le tocará a los que están como actores políticos pues definirse, Ok. ¿no? Pues ahí lo tienen, amigos, la postura sobre este tema de las cuotas de género. ¿Ustedes qué piensan, a favor, en contra? ¿Se inclinan más por el pensamiento de nuestro amigo Dani, por el mío? Tendrán seguramente el propio, algunas cosas sí, algunas cosas no. Coméntenos, por favor, qué es lo que piensan y compartan. Ya saben, denle like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y nos estamos viendo para el próximo episodio. Mi Dani, Que me ahí invite para próximamente hablar de otros platicamos. temas. Este tema no es mi tema. Y bueno, aquí Algo más estamos, técnico académico, ¿no? ¿no? Educación y política un poquito más general de los problemas reales. Aquí estaremos cuando nos inviten. Órale. Sale y vale, pues estamos entonces, raza. Cuídense mucho.